La mano de Mateo temblaba. Ajustó el enfoque del microscopio de alta potencia. El aire en el laboratorio secreto era rancio, denso por el olor a formaldehído y miedo. Estaba solo. Al menos eso creía. Era difícil estar seguro. 16 años. No debería estar aquí. Este laboratorio era de mi padre que ya no está. Pero la investigación, la fórmula, es lo único que me queda de él. Tengo que intentarlo. Los ojos de Mateo estaban pegados al microscopio. Contuvo la respiración, temeroso de siquiera parpadear. Llevaba meses trabajando en esto, desde que encontró las notas de su padre. Sabía que estaba aquí, en algún lugar de las complejas cadenas de moléculas, la clave para destruir el cáncer. Ahí lo vio. Las células cancerosas, antes vibrantes y mortales, ahora se desintegraban, colapsando sobre sí mismas. Estaba funcionando. No podía creer lo que veía. Cada célula, una vez una amenaza, ahora se desvanecía ante sus ojos. La fórmula de su padre realmente estaba funcionando. Había pasado años trabajando en esto, y finalmente el esfuerzo estaba dando frutos. Dios mío, está funcionando. No puedo creerlo. Es un milagro. Pero esta fórmula es demasiado poderosa, demasiado peligrosa. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Estamos listos para manejar algo así? Tengo que decirle a alguien. No puedo manejar esto solo. Tengo que decirle a la doctora Valeria. Ella sabrá qué hacer. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba el frasco que contenía la preciada fórmula. Cada latido resonaba en sus oídos. Lo guardó cuidadosamente en su bolsillo, cerrando la mano con fuerza a su alrededor. No podía permitirse perderlo. Se sentía frío contra su piel, un recordatorio constante de su responsabilidad. Tenía que salir de ahí, ahora. No había tiempo que perder. El laboratorio, antes un santuario, ahora parecía una trampa. Cada sombra parecía una amenaza. Las palabras de su padre resonaron en su mente. El conocimiento es poder, Mateo, pero también puede ser peligroso. Nunca olvides eso. Nunca entendió lo que su padre quiso decir. Hasta ahora, todo tenía sentido en este momento de claridad. Mateo corrió a toda velocidad por los oscuros pasillos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La adrenalina lo impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Unos pasos resonaban detrás de él. Venían por él, cada vez más cerca, como un eco siniestro que no podía ignorar. Podía oír el fuerte ruido de sus zapatos acercándose, el sonido reverberando en las paredes del estrecho pasillo. Arriesgó una mirada por encima del hombro, su respiración acelerada y su mente buscando desesperadamente una salida. Dos hombres, vestidos de negro, se acercaban rápidamente, sus rostros inmutables y decididos. Tengo que llegar con la doctora Valeria. Ella sabrá qué hacer. Solo ella puede ayudarme a salir de este lío. Se agachó para cruzar una puerta, sus músculos tensos y su mente enfocada en el objetivo, cerrándola de golpe tras de sí, con la respiración entrecortada y el sudor corriendo por su frente. El aire era denso por el olor a productos químicos, una mezcla de sustancias que le quemaban la garganta. Un almacén olvidado hacía tiempo, lleno de polvo y cajas apiladas, se extendía ante él. Tenía que haber otra salida. No podía quedarse allí atrapado. No podía dejar que se llevaran la fórmula. Era demasiado importante, no solo para él, sino para el futuro de muchos. Una pequeña ventana al fondo de la habitación le llamó la atención. Su única esperanza en ese momento. Era un espacio estrecho, pero era su única oportunidad. No había tiempo para dudar. Se levantó con esfuerzo, ignorando el dolor mientras se deslizaba por la abertura, su cuerpo protestando con cada movimiento. Y cayó al suelo en el exterior. Era libre, por ahora, pero sabía que la lucha no había terminado. ¡Mateo! Exclamó la doctora Valeria, su voz una mezcla de alivio y preocupación cuando irrumpió en su oficina. Había estado esperando noticias de Mateo todo el día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan agitado? Pareces haber visto un fantasma. ¿Qué ocurrió? Había sido colega de su padre, su confidente, conocía a Mateo desde que era un niño. Tras la muerte de su padre, se convirtió en la mentora de Mateo, guiándolo por el complejo mundo de la ciencia. Ella había prometido cuidar de él. Dora Valeria, me persiguen. Vieron algo que no debían. Jadeó, con dificultad para hablar. Su respiración era irregular.
Apretó el frasco con más fuerza con los nudillos blancos. El miedo era palpable. Vieron la fórmula que no debía salir del laboratorio. Mateo, cálmate, ¿de qué estás hablando? Necesito que me expliques. Lo condujo a una silla con voz tranquila a pesar de las alarmas que sonaban en su cabeza. Sabía que algo grave había sucedido. Era como un hijo para ella. Lo había visto crecer y convertirse en un brillante científico. No dejaría que le pasara nada. Haría todo lo posible para protegerlo. La terminé. La fórmula, la que todos creían imposible, funciona. Lo vi yo mismo. Los resultados son reales. Su voz temblaba con una mezcla de emoción y terror. Sabía que esto cambiaría todo. La miró, sus ojos suplicando comprensión. Necesitaba su apoyo más que nunca. La expresión de la doctora Valeria cambió. La preocupación dio paso a una cautelosa esperanza y luego volvió a la preocupación. Mateo, sabes que esto lo cambia todo. Esta fórmula podría salvar millones de vidas, pero en las manos equivocadas. Lo sabía, sabía lo que significaba, pero no lo había pensado bien. Había estado tan concentrado en terminar el trabajo de su padre, en demostrar su valía, que no había considerado las consecuencias. ¿Quiénes son, Mateo? ¿Quién te persigue? No lo sé. Hombres con trajes negros. Ellos me estaban vigilando. Su voz temblaba de miedo. Se había metido en algo grande, algo peligroso, y no sabía en quién confiar. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Dos hombres con el rostro serio, vestidos con los trajes negros que Mateo describió, estaban en la puerta. ¡No te muevas! Mateo se quedó helado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Los habían encontrado. Miró a la doctora Valeria, su rostro pálido pero sereno. Ella le devolvió la mirada, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso, tranquilo. Sabemos que lo tienes, chico. Entrégalo, y esto no tendrá que complicarse. Mateo, instintivamente, apretó el frasco con más fuerza. No podía dárselo. ¿Quién sabía lo que harían con él? Pero ¿qué otra opción tenía? No vamos a pedírtelo de nuevo. Esta es tu última oportunidad. La mente de Mateo corría a 1000 por hora. Tenía que hacer algo, lo que fuera. ¿Pero qué? Sus ojos recorrieron la habitación buscando desesperadamente una escapatoria, una respuesta. Y entonces la vio. Una placa de Petri en el escritorio de la doctora Valeria llena de células cancerosas, lista para su próximo experimento. Sin decir palabra, antes de que nadie pudiera reaccionar, Mateo quitó el tapón del frasco. Dudó un instante y luego, con un movimiento rápido y decidido, inyectó todo el contenido del frasco en la placa de Petri. La habitación quedó en silencio. Los agentes lo miraban incrédulos. La doctora Valeria jadeó, llevándose la mano a la boca. Mateo contuvo la respiración, con la vista fija en la placa de Petri. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía qué pasaría, pero sabía que no podía dejar que se llevaran la fórmula. La tensión en la habitación era palpable. Todos esperaban, conteniendo la respiración, a que algo sucediera. El silencio se prolongó, terriblemente lento, infinitamente largo. Entonces, casi imperceptible al principio, un cambio comenzó a producirse dentro de la placa de Petri.